En el siglo V a.C., la época dorada de la filosofía, los mercados de la próspera Atenas estaban llenos de productos de lujo. Cerámicas finas y elegantes, pieles y telas suaves al tacto, recios y hermosos objetos de marfil, de oro, de plata. A Sócrates, que no era rico ni mucho menos, le gustaba caminar por esos mercados. Decía que eso le ayudaba a recordar la cantidad de cosas que no necesitaba. La mayoría de las personas en el mundo vivimos rodeadas de muchas cosas que, en sentido estricto, no necesitamos para sobrevivir. Las economías modernas dependen en mayor medida de nuestros deseos que de nuestras necesidades. Una hermosa blusa, un automóvil, un diamante cuestan mucho más que un trozo de pan, una fruta o un vaso de agua. Pero hasta los más aguerridos críticos del consumismo viajan en avión, tienen libros, computadoras, suéteres de sobra, que en realidad no necesitan para satisfacer ni su hambre ni su sed. El gran filósofo, investigador y educador José Antonio Marina dice que las personas tenemos tres tipos de deseos. El primer tipo de deseos son los deseos del bienestar individual. Las personas queremos sentirnos bien, necesitamos salud, alimentos, vivienda, cobijo, sexo. El segundo tipo de deseos tiene que ver con nuestro entorno social. Queremos ser apreciados, queremos ser admitidos socialmente, ser respetados, tomados en cuenta y reconocidos como seres con dignidad. El tercer tipo de deseos son los deseos de amplitud, de expansión de nuestras posibilidades. Queremos mejorar, queremos llegar más lejos, queremos llegar más alto. Queremos aprender más, tener mayores destrezas, queremos lograr más. No es un deseo exclusivo de los artistas o de los científicos, al contrario, todos los niños quieren aprender a caminar, quieren saltar más alto, más lejos, quieren correr más rápido, quieren aprender a andar en bici. A todos nos gusta sentirnos más potentes, más contundentes y más capaces. A lo largo del tiempo, las culturas y las religiones mal entendidas han demonizado al deseo. Muchas personas han pensado que nuestros deseos son tan solo las raíces de nuestros vicios y que si la gente dejara de desear tantas cosas, viviríamos todos más tranquilos. Hace algunos años traduje al español este libro de poemas de Kenneth Rexroth. La protagonista de estos poemas es una mujer japonesa llamada Marichiko, que en algún momento le dice a su amante lo siguiente: hacer el amor contigo es como beber agua de mar. Mientras más bebo, más sedienta me siento, hasta que nada puede saciar mi sed, sino beberme todo el océano. El deseo amoroso ha inspirado los más grandes poemas líricos de todos los tiempos. Sin deseos, nos quedaríamos sin poemas, sin arte y sin ciencia. Las mejores obras de la humanidad han nacido siempre del deseo. No siempre del deseo amoroso, pero siempre de algún tipo de deseo, y en especial del tercer tipo de deseos. El deseo de belleza, el deseo de perfección, el deseo de expansión de nuestras posibilidades, el deseo de alcanzar la gloria. Somos seres deseantes. Pero el deseo, hay que admitirlo, en efecto es también la fuente de nuestros vicios. Los católicos hemos dicho que el deseo inmoderado de comida se llama gula, que el deseo inmoderado de sexo se llama lujuria, que el deseo inmoderado de las cualidades o posesiones de otras personas se llama envidia. Así que estamos forzados a admitir que el deseo es
la fuente tanto de nuestros peores defectos como de nuestras mejores cualidades. Algún teólogo llegó a decir que Dios no nos pudo crear potencialmente virtuosos sin crearnos a la vez potencialmente viciosos. Lo importante es que está en nosotros mismos decidir qué es lo que vamos a hacer con nuestros deseos. Los estoicos griegos y romanos pugnaron por la completa eliminación de los deseos humanos. Y ellos tuvieron una enorme influencia en la moral de los monjes medievales. Pero hoy los monasterios están vacíos y no parece que haya mucha gente dispuesta a renunciar por completo a sus deseos. Lo mejor será incorporar nuestros deseos a buenos proyectos creativos que mejoren nuestras vidas. Estamos viendo imágenes del Citlaltépetl o Pico de Orizaba. Es la cumbre más elevada de México y por ello muchos montañistas desean conquistarla. Para lograrlo hay que vencer grandes dificultades y superar todo tipo de molestias. Frío, dolor físico, dolor moral, cansancio, sed, peligro, esperan a quienes deseen escalar hasta su cima, el Pico de Orizaba. A 5.600 metros sobre el nivel del mar no existen comodidades. Allá arriba no hay quien te aplauda ni te felicite. Nunca llega nadie a la cumbre del Citlaltépetl para satisfacer sus deseos elementales como el hambre, la sed o el sexo. Nadie sube de manera espontánea. Nadie sube por obligación. Nadie sube para producir riqueza material. Confieso que no sé escalar montañas, no al menos en el sentido literal. Es más, comprendo muy bien por qué a veces se dice que escalar montañas es una tontería peligrosa. Los accidentes de montañistas, frecuentes en cualquier parte del mundo, podrían evitarse si los montañistas se quedaran tranquilamente en sus casas. Por ejemplo, 1 de cada 4 personas que intentan escalar el K2, el segundo pico más alto del mundo, muere en el intento. Pero los alpinistas quieren probarse a sí mismos que pueden lograr una meta ardua y que si se lo proponen y se preparan, pueden llegar más lejos y más alto. La cumbre de la montaña siempre ha sido una metáfora de la grandeza, de la elevación espiritual, incluso de la inmortalidad. Las antiguas culturas de Mesoamérica construyeron pirámides, que no son otra cosa más que montañas simbólicas. Jehová se apareció a Moisés en el monte Sinaí, a donde se dice que durante siglos los pastores judíos no osaban subir por suponer que seguía siendo la morada de Dios. Y por supuesto, Zeus y otros dioses griegos habitaban en la cumbre del monte Olimpo. Las montañas elevadas siempre han sido símbolos de trascendencia. Los montañistas nos recuerdan algo muy importante. No solo queremos satisfacer nuestras necesidades más elementales. Claro que queremos sobrevivir y tener cierto reconocimiento social, pero eso no nos basta. También queremos trascender. Los montañistas nos recuerdan que somos capaces de exigirnos metas más elevadas, no solamente elevadas en el sentido físico, sino también espiritual. No todas las personas son apáticas ni conformistas, ni se satisfacen en los placeres y las diversiones más fáciles, vulgares e inmediatos. Recordar este afán de expansión, de elevación, de superación, nos recuerda nuestra propia grandeza potencial. Por algo decía el filósofo sefardí del siglo XVII, Benito Espinosa, que la esencia del hombre es el deseo. El deseo puede hacernos grandes y el tercer tipo de deseos nos hace más humanos y a veces más que humanos. Gastón Bachelard es el autor de este librito publicado por el Fondo de Cultura Económica. Se llama
El agua y los sueños, ensayos sobre la imaginación de la materia. En sus páginas encuentro lo siguiente: un hombre debe ser definido por el conjunto de las tendencias que lo impulsan a sobrepasar la condición humana. Subir una montaña, componer una sinfonía, crear una gran empresa, escribir una buena novela, hacer una buena investigación científica que mitigue el sufrimiento o que amplíe nuestra comprensión del mundo. Todas estas cosas son la expresión de tendencias que nos impulsan a sobrepasar nuestra condición humana, digámoslo así, natural. Todas estas cosas serían imposibles si las personas cayéramos en el conformismo y perdiéramos nuestro tercer tipo de deseos. Ni nuestras escuelas, ni nuestras universidades, ni nuestras propias culturas han sabido fomentar el tercer tipo de deseos. Quizás se deba a que, como hemos sido pobres tanto tiempo, nos hemos concentrado mucho en los derechos, el derecho a la alimentación, al bienestar personal, al reconocimiento social. Pero en la medida en la que vivimos en un mundo cada vez más gobernado por objetos suntuarios, tan inventados como la moda, la música o el arte, debemos estimular más nuestro tercer tipo de deseos, que son la base de nuestra creatividad. En las últimas décadas, conseguir un título universitario no ha sido visto como apenas un paso hacia el inmenso espacio de las posibilidades que nos brinda el conocimiento, sino como un papel cuya función principal es la de conseguirnos una chamba que satisfaga nuestras necesidades básicas y nos otorgue un reconocimiento social. Por eso hay tantos universitarios que creen haber terminado sus estudios y que nunca vuelven a abrir un libro. Los muchos licenciados que no leen en nuestro país tienen deprimido su tercer tipo de deseos. Ninguna persona educada termina jamás de estudiar. La verdadera educación provoca una sed de conocimientos tan insaciable como la que describe Kenneth Rexroth en su poema. Antes de terminar esta emisión, me gustaría recordar al genio de los cuentos orientales. El genio que, tras ser liberado de la lámpara, ofrece al hombre 3 deseos. El tercer deseo es siempre el más complicado, el que exige mayor reflexión y el que entraña más riesgos. Me gusta pensar en este tercer deseo como en un símbolo de nuestra propia genialidad, de nuestra propia capacidad de ingenio, de generación y de generosidad. Los seres humanos solo somos geniales por nuestro tercer tipo de deseos. Queremos nuestro bienestar y queremos ser respetados, desde luego, pero también queremos aumentar nuestras posibilidades, desarrollar nuestras potencias y hacer más amplio nuestro mundo. Sócrates no deseaba la posesión de muchos objetos materiales, pero al invitarnos a pensar, al invitarnos a amar la sabiduría, hizo todo lo posible por hacer más amplio su propio mundo, que es también, 2400 años más tarde, el nuestro. Soy Pablo Ullosa. Hasta la próxima.